Bueno, comenzamos la grabación del último vídeo del tema de dinámica, en el que vamos a tratar la interacción electrostática y en concreto la ley de Coulomb. La ley de Coulomb fue propuesta en 1777 y, repito, es la que rige esa interacción entre partículas cargadas. Y tiene una analogía muy importante con la ley de gravitación universal de Isaac Newton, porque lo que viene a decir Coulomb es que si los dos cuerpos están cargados eléctricamente, hay que recordar que esto solamente es aplicable a partículas que tienen carga, a diferencia de la ley de gravitación universal que se puede aplicar a cualquier partícula, porque por definición deben de tener materia. Bien, son directamente proporcionales al producto de las cargas. Fijaros que la ley de gravitación universal era directamente proporcional al producto de las masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Aquí es exactamente igual. Era también inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Pero existe una diferencia interesante. Y es que depende de qué signo tengan las cargas. Si las cargas tienen el mismo signo, si son las dos positivas, como está aquí representado, o una positiva o son las dos negativas, perdón, si las dos tienen el mismo signo, positivas o negativas, la fuerza es de tipo repulsivo, ¿de acuerdo? Se produce una separación entre las cargas, ¿de acuerdo? Mientras que si las cargas tienen distintos signos, ¿de acuerdo? La fuerza es de tipo atractivo. Mientras que recordar que en la ley de gravitación universal, la fuerza gravitatoria es puramente atractiva. Aquí tenemos las dos opciones, puede ser atractiva o repulsiva dependiendo de las características de las cargas. Si nos vamos a la expresión matemática, ahí tenemos la fuerza eléctrica, será, repito, directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y depende de una constante de proporcionalidad que ahora analizaremos. La unidad de la carga eléctrica, recordemos, en el sistema internacional es el coulombio, precisamente en honor a Coulomb. La constante, a diferencia del caso de la ley de gravitación universal, sí depende del medio. Es decir, no es lo mismo que las dos partículas cargadas estén en el vacío o que estén en el agua o que haya otro medio por medio en el aire, por ejemplo, o que, yo que sé, haya plomo por medio, por decir algo, ¿de acuerdo? Haya un material. Y su valor varía, ¿de acuerdo? Entonces nos tendrían que decir en qué medio se encuentran las cargas para poder utilizar esa constante. El valor mayor que alcanza la constante es en el vacío, evidentemente. R es la distancia, Q1 y Q2 es las cargas que interaccionan y el signo de la fuerza eléctrica dependerá, ¿de acuerdo? Será repulsiva si el signo es positivo, es decir, más por más, al tener la misma carga es más. Si las dos tienen carga negativa, menos por menos es más, por lo tanto la fuerza será repulsiva, pero si tienen distintos signos, positiva negativa o positiva negativa, menos por más es menos y por lo tanto la fuerza eléctrica será negativa, será de tipo atractivo, ¿de acuerdo? Bien. Pasamos ahora a hacer un ejemplo muy parecido al que hicimos en el caso de la ley de gravitación universal, pero en este caso con cargas. Tenemos dos cargas positivas de 5 microcoulombios, que son 10 elevado a menos 6 coulombios, distancia 1 metro, 5 microcoulombios a una distancia menor y 5 milicoulombios, que son 10 elevado a menos 3 coulombios, que están a una distancia de 1 metro. Las he puesto positivas, las dos por simplificar, ¿de acuerdo? Porque lo único que va a variar es que si son negativas va a salir positivo y si una es positiva y otra es negativa, pues que van a ser de tipo atractivo. Pero lo que me va a interesar es el valor numérico que se obtiene. En el primer caso, pues vemos que sostiene una fuerza de 0,225 newton. Si recordamos en un vídeo previo de la ley de gravitación universal, para dos masas de 5 kilogramos a una distancia de 1 metro salía del orden de 10 elevado a menos 9 newton. Es decir, salía prácticamente insignificante. Si ahora la distancia la cortamos, ¿de acuerdo? Fijaros que se está multiplicando casi por 4 el valor de la fuerza. Pero si además las cargas las hacemos mayores, tampoco una carga enormemente grande, sino que estamos hablando de 10 elevado a menos 3 coulombios, 10 elevado a menos 3 coulombios, fijaros que aparece una fuerza bastante grande, 2,25 por 10 elevado a 5. Es decir, que entre las conclusiones que podemos sacar es que a diferencia de la fuerza gravitatoria, estas fuerzas atractivas y repulsivas que aparecen en la interacción se ponen de manifiesto con valores relativamente pequeños de carga. No hace falta tener una partícula cargada con una carga muy grande para que aparezca una fuerza eléctrica importante. Estamos viendo
miliculombios, ¿de acuerdo? 5 miliculombios, dos partículas cargadas positivas de 5 miliculombios, que está apareciendo una fuerza enormemente grande y a una distancia relativamente normal. Y por último, también, al igual que la ley de gravitación universal, es una interacción que se produce a distancia, ¿de acuerdo? No tienen que estar las partículas físicamente en contacto, sino que pueden estar a distancia, una interacción a distancia. Bien, para finalizar, vamos a poner el ejemplo típico para justificar el movimiento del electrón en el átomo de hidrógeno. Y el movimiento del electrón en el átomo de hidrógeno es responsable, evidentemente, de la fuerza eléctrica. ¿Por qué? Pues porque si os fijáis en el vídeo previo que vimos sobre la ley de gravitación universal, si dos masas de 5 kilogramos a una distancia de 1 metro producen una fuerza extremadamente pequeña, imaginar un protón y un electrón cuyas masas son extremadamente pequeñas, ¿de acuerdo? Imaginar la fuerza eléctrica que aparecería, pues 0,00000. Sí, imposible. Es decir, el electrón no puede estar orbitando alrededor del núcleo de hidrógeno bajo la acción de la fuerza gravitatoria. Pero vamos a ver a la fuerza eléctrica. Aquí tenemos el valor de las cargas del protón y del electrón, que en valor absoluto son iguales, solo que la del electrón es negativa. La constante eléctrica la vamos a considerar en el vacío y este es el radio del átomo de hidrógeno, ¿de acuerdo? Como veis, evidentemente muy pequeño. Si sustituimos en la expresión, pues nos sale menos, porque es de tipo atractivo, evidentemente 8,4 por 10 elevado a menos 8 newton. Y alguno dirá, bueno, pero es que esa fuerza es muy pequeña. Claro, pero está siendo aplicada sobre masas extremadamente pequeñas. Recuerdo, la masa del protón es del orden de los 10 elevado a menos 27 kilogramos y la masa del electrón es del orden de los 10 elevado a menos 31 kilogramos. Es decir, esta fuerza es bastante grande en comparación sobre las masas sobre las que está actuando. ¿De acuerdo? Por lo tanto, evidentemente será esta fuerza eléctrica la responsable del movimiento del electrón. Es decir, cuando yo aplique la segunda ley de Newton y haga fuerza igual a masa por aceleración, como esas masas son extremadamente pequeñas, pues va a aparecer una aceleración centrípeta muy grande, que es la que va a mantener al electrón orbitando, dando vueltas, se reserva más la órbita al campo, digamos, de los astros, ¿no? Pero estaría orbitando, que es un término que se puede utilizar, alrededor del núcleo de hidrógeno. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto acabamos el vídeo y cerramos el tema de dinámica, pues viendo lo que sería la fuerza de interacción electrostática.